Buenos días. Para los que llegaron tarde. Bueno, el día de hoy vamos a dar Cátedra de la Paz. El tema es inteligencia emocional. Pueden sentarse. Como primera actividad, vamos a realizar una lluvia de ideas donde voluntarios van a ir pasando y van a colocar conceptos claves del tema que dimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada, más que un tema, dimos unas orientaciones de cómo nuestra inteligencia emocional nos permite solucionar o prevenir los conflictos? Entonces, los voluntarios que recuerden toman un marcador y van colocando palabras clave que recuerden de la clase pasada. Inteligencia emocional. A ver, ¿quiénes son los voluntarios? A ver, Iván. No le digas eso, bueno, yo estoy hablando, De la clase pasada. De la clase pasada. Allá en la sala. La clase que dimos en el punto vivencial. Identificar emociones. ¿Quién más viene? Palabras que recuerden de la clase anterior. ¿Quién más? ¿Más nadie recuerda? A ver, llevamos en nuestra lluvia de palabras, llevamos emociones, adquirir conocimiento, identificar emociones, tener control sobre mis emociones, inteligencia emocional. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere? A ver, Javier, ¿qué recuerdo de la clase pasada? ¿Sí? ¿Qué palabra la clase de la clase pasada? Lenguaje verbal y no verbal. Dice lenguaje. Lenguaje, dice. ¿Cómo solucionar un conflicto con nuestras emociones? Bueno, hasta aquí podemos ver que todo el núcleo del tema inteligencia emocional
clase de hoy. Vamos a hacer una actividad, más que todo lúdica, y de aprendizaje donde ustedes, a través del lenguaje verbal y no verbal, van a expresar ciertas emociones, pero sus compañeros y ustedes mismos van a identificar qué emociones son estas. Además, vamos a hacer un estudio de caso donde ustedes, en virtud de los conocimientos adquiridos en la clase anterior y los que se adquieren en esta clase, van a solucionar de forma razonable ese caso que vamos a experimentar. Para eso necesito colocar las sillas alrededor y se colocan ustedes en el centro del salón sentados. Se ubica en el centro del salón, libre solamente si quieren. Javier, Iván, te sientas en el suelo, en el pretil, donde sea, y ahora vas a decir que el piso está mugre. Claro. A ver, el círculo más grande, que ustedes son bastantes, están excluyendo a sus compañeros. Como quieran sentirse cómodos. Hoy vamos a expresarnos tal cual como somos. Claro, sin inmoralidades. Iván, Javier, quedaron como centro de mesa. Por favor, un círculo. Al lado de Wendy. Bueno, mis hijos, prestemos mucha atención a la información que les voy a dar, porque de esto dependerá el éxito de esta clase. Y que a ustedes les sirva y les quede claro cómo, como seres humanos, identificando nuestras emociones, podemos prevenir los conflictos que a diario se presentan en la sociedad y ser agentes activos y seres humanos críticos para solucionar de manera razonable todos esos problemas. Entonces, ¿qué nos queda claro? Los seres humanos somos seres emocionales, ¿cierto? ¿Qué tipo de emociones se nos presentan a diario? A ver. ¿Emociones? Rabia, dice David. Felicidad. Felicidad. Amor. Tristeza. Envidia. ¿Cuál? Dificultad. No, la dificultad no es una emoción, es una situación, ¿ok? Tenemos que ya tener claro cuáles son las emociones y cuáles son las situaciones. El odio es una emoción. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ustedes van a clasificar, aunque las emociones no son positivas ni son negativas. Vamos a dejar de clasificarlas en ese sentido, porque las emociones son propias del ser humano. Lo importante es aprender a controlarlas. Pero vamos a decir, de cierta manera, cuáles son esas emociones que nos hacen sentir bien como personas y cuáles son aquellas emociones que nos hacen sentir mal en el momento que las experimentamos. ¿Quién me dice algunas de emociones positivas de cierta manera? La felicidad, Camila. ¿Quién más? Amistad. Alegría. ¿Cómo? Honestidad. No. Negativas, no. Las que nos hacen sentir mal, la rabia, el odio.
coraje, rencor, tristeza, frustración. Frustración. A ver, ya sabemos. Ahora ustedes en su hojita o en su mente, en lo que tengan, me van a hacer una lista de cuáles fueron las emociones que experimentaron en el día de ayer. A ver, el que quiera se puede parar a coger su cuaderno. ¿Cuáles fueron las emociones que experimentaron en el día de ayer? Sí, señor. Todas. Tú como persona, ¿qué emociones experimentaste? ¿Es un hombre sin qué, David? No siente, ¿verdad? ¿Será que le creemos? ¿Será que puede existir una persona sin sentimiento? No puede existir una persona que no tenga sentimiento. Los robots no son personas. Son máquinas. Es una persona sentimental. A ver, para eso tienen 2 minutos. A ver, Iván, Javier, concéntrense, me hacen el favor. En todo el día. Las emociones que sintieron ustedes en el día de ayer. Y además de eso me van a decir si por esas emociones tuvieron algún tipo de problema en sus relaciones humanas. Y Javier, van 3 veces ya. Bueno. No. Preocupación, sí. Ahorita, de manera voluntaria, 2 personas me van a comentar su experiencia emocional del día de ayer. Es decir, ¿qué emociones experimentaron? ¿Qué emociones experimentaron? Yerlady, cambia con Iván, hazme el favor, discúlpame, amor. Iván, pásate para allá. Andrea, ruédate. Sí, Andrea, ruédate. Andrea, ruédese. Y la próxima, te. Y abróchate la camisa, por favor. Bueno, entonces, ¿quiénes son los voluntarios? Vamos a ver qué tan sentimentales o emocionales somos. A ver, Easy. Easy. A ver, escuchemos. Escuchemos Rosa y Javier. Coméntame, Easy. ¿Qué emociones experimentaste ayer? La rabia, la felicidad y el miedo. Quiero saber qué pasó con el miedo. ¿Qué te dio? ¿Por qué experimentaste miedo? Escuchemos. Oral, tenías miedo. ¿Y cómo? Sí, el examen de lectura clínica. ¿Y cómo solucionaste, cómo manejaste ese sentimiento? O sea que en vez de miedo tuviste ansiedad. Se te quitó en el momento que ya entraste a la prueba y el profesor empezó a preguntarte cosas que ya tú conocías, ¿cierto? Entonces tenía, ojo, no tenía miedo o sino ansiedad.
Ahí está la clave de las emociones. Debemos identificar cuáles son las emociones que experimentamos realmente para poder controlarlas y utilizarlas de manera positiva. Izzy experimentó la ansiedad, pero una vez presentó la prueba, inició la prueba, como vio que tenía los conocimientos para enfrentarla, se le fue pasando la emoción y fue transformándose en ¿qué, Izzy? En felicidad, en alegría. ¿Cierto? A ver, segunda persona. Camila. ¿Qué emociones experimentaste, Camila? Ajá. Y emoción. ¿Cómo manejaste? Y tristeza. ¿Cómo manejaste la tristeza y qué te provocó tristeza? Ay, porque nada, estaba regañada y no me dio merienda. No te dio merienda. ¿Y por qué te regañó tu mamá? Porque me quise atender los minutos. Ah, ya. ¿Y entonces cómo debemos sortear ese conflicto? ¿En qué relación tiene Izzy con la mamá? ¿Qué tipo de relación humana es? ¿Quién me la dice? Familiar de Vínculo sanguíneo. consanguinidad. Exacto, entonces ese es un conflicto en una relación familiar de consanguinidad, ¿cierto? Porque es con su mamá. ¿Cómo podemos sortear ese conflicto, Camila? ¿Cómo se solucionaría? ¿Saliéndole con rabia o con malas palabras o discutiendo con tu mamá? Esa sería la solución razonable. Responderle y explicarle y hablar con ella. Hablar con ella. A ver, Andrea, ¿tú cómo lo solucionarías? Vendiendo los minutos. ¿Quién más dice otra solución? Por medio del diálogo. Ojo, los tres dijeron cosas acertadas. Camila hablaría con su mamá, no utilizó la palabra diálogo, pero eso es dialogar, hablar con su mamá y explicarle sus razones, el por qué no va a hacer la tarea encomendada. Andrea tomó otra solución que sería complacer a su mamá y vender los minutos. No lo hice porque yo le dije, mami, explíqueme esto. Ella no me quiso explicar, como ella no me explicó, tampoco. Camila, entonces, pero acá Alberto nos dice algo muy claro. Dialogando podemos encontrar soluciones claras a los problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, Andrea? Andrea si simplemente complace a su mamá y vende los minutos, ¿qué puede sentir ella? Como inquietud, puede sentir rabia, ¿cierto? Pero entonces si dialogamos y llegamos a un acuerdo, ¿de acuerdo de qué? De paz, Valeria. Si llegamos a un acuerdo, podemos solucionar las cosas de manera razonable, ¿cierto? Bueno, chicos, ahora yo quiero que ustedes, ya sabemos cómo podemos identificar nuestras emociones y así como identificamos las propias, podemos identificar las ajenas con el fin de sortear. Davis, Andrea, podemos sortear los problemas que se nos presenten. Por ejemplo, hay ciertas emociones como la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la motivación. Son emociones que nos permiten solucionar de mejor manera los conflictos y en cierta forma hasta prevenir los conflictos. Y hay ciertas emociones que si no las sabemos controlar, lo que pueden hacer es obstaculizar esa solución de conflicto. Hay dos grupitos que me están hablando mucho. Espero que entiendan cuál es el propósito de la clase. A ver, hay ciertas emociones como la rabia, el odio, el desespero, la ansiedad, pueden obstaculizar esa solución de esos problemas. Pero para eso somos personas racionales,
y Dios nos ha dado algo prodigioso. Somos privilegiados en tener esos dones como es el pensar y el hablar. Entonces, si tenemos eso, a diferencia de otros seres en el mundo, y tenemos emociones, somos sensibles, somos seres emocionales, no robots, como dijo Iván, podemos solucionar los conflictos. Ahora, ¿qué quiero que hagan ustedes? Van a tomar Ubelis y el señor Iván van a dramatizarles a través del lenguaje no verbal unas emociones, y cada uno de ustedes van a identificar qué emociones ellos están dramatizando. ¿Ok? Entonces quiero que estén atentos a lo que ellos dos van a hacer. A ver, entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Analizar correctamente, detalladamente, las actitudes o el lenguaje que ellos van a utilizar para identificar qué emociones están experimentando. Empezamos con Ubelis. Ubelis. Tienes que rondar, Ubelis, para que todos te vean. Escríbanla en el cuadernito, todavía no. Ubelis, siéntate y asume una posición que demuestre el estado de ánimo que tienes. Eso. A ver, los demás se concentran. Viene Javier. Sin hablar. A ver, Camila. Porque no estás prestando atención, siéntate, Javier. Camila. No digan, escriban. Ajá, Camila. Juan Carlos. Silencio. Ahora yo voy a dramatizarles una, que es la que ustedes me hacen experimentar, a cada rato. A ver, ¿quién me dice voluntario? Alex, ¿quieres hacer una? Bueno, adelante. ¿Quién más quiere? A ver, bueno. A ver. Entonces, voluntario, ¿quién me dice cuál era la emoción de Ubelis? Alberto, alzó la mano primero. Alegría. ¿Acertó, Ubelis? Alegría. A ver, ¿quién me dice qué pasó con Javier? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos hizo sentir Javier? Juan Carlos. Miedo. Rabia. ¿Por qué nos hizo sentir? No hizo nada, ¿cierto? No hizo sentir. Juan Carlos sintió miedo, pensó que él tenía miedo. Camila le dio fue rabia porque no hizo el trabajo como debía. A ver, ¿quién fue la tercera? Camila. ¿Cuál es la emoción de Camila, Iván? Tristeza. Tristeza, ¿acertó? Tristeza. ¿Y el cuarto? Yerlady de Juan Carlos.
¿Cómo? Frustración. Preocupación. Rabia. A ver, no todas al tiempo porque no lo escucho. Estresado. Preocupación, rabia, frustración. Bueno, ¿cuál fue tu emoción, Juan Carlos? ¿No te acuerdas? Fue preocupación, estaba preocupado. ¿Y cuál fue la de la seño? Ansiedad. Ojo, hubieron dos emociones. Rabia la primera, rabia y frustración. ¿Y al final qué hubo? Alegría. No. Risa. No. Frustración. No. La de usted. Paciencia. Primero empecé con rabia, después seguí con una frustración, pero terminé siendo paciente. Ojo, ¿esto qué les quiere decir? Que nosotros podemos iniciar con una emoción que obstaculice la solución del conflicto, pero si la controlamos, la podemos convertir en una emoción positiva que solucione o evite el conflicto. En mi caso, siempre lo evito para no herir emociones, no herir a las personas y evitar conflicto. A ver, la emoción de Alex. Ansiedad. Fútbol. Bueno, a ver, Ale, ¿qué quisiste mostrar? Emoción. Una emoción que puede ser alegría o tristeza. Emociones. Las emociones nos sirven. No tengo. Las emociones nos sirven para que en nuestras relaciones diarias aprendamos que las personas con las que nos relacionamos también tienen emociones. Podemos sentir. A ver. ¿Quién te motiló? El profe Carlos. ¿Y eso? Estaba probando la máquina y él se puso. Ah, bueno. Entonces podemos darnos cuenta que todas las personas con las que nos rodeamos son seres emocionales, e igual que nosotros tienen emociones, y que nosotros debemos respetar esas emociones y en ningún caso tratar de sobreponernos ante las demás personas. Ahora yo les voy a contar un caso y ustedes me van a decir desde su vivencia cómo lo solucionaría. ¿Cuál sería la forma más adecuada de solucionarlo? A ver, actualmente en las instituciones educativas de Colombia en general, los jóvenes en una edad de la juventud, entre los 13 y 20 años de edad, están pasando por una crisis existencial, que creen que todo el mundo está en contra de ellos, llegando a estar con bajo de ánimo, baja autoestima, problemas interpersonales, entre otros. A raíz de todos estos problemas que enfrentan los jóvenes, se han provocado las llamadas pandillas. Y estas pandillas se citan a las afueras de las instituciones para generar conflictos armados. Además de eso, hay un juego llamado La Ballena Azul que utiliza a muchos jóvenes que tienen baja autoestima para inducirlos al suicidio. Ustedes como jóvenes
van a decirme cómo solucionarían ese problema si se le presenta a un familiar, amigo o compañero de ustedes y ustedes llegaran a tener conocimiento de este problema. A ver, tienen para ello 5 minutos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo solucionarían ustedes ese problema social del suicidio en los jóvenes a través de la ballena azul y el ingreso a pandillas delincuenciales. A ver, Ubelis, te escucho. Principalmente como no lo que quieren ellos llamar la atención, principalmente diría que se descargue su rabia y que hable bien con la persona de confianza. Después de que descargue toda su rabia con palabras, le explicaría que las decisiones que ha tomado no son las menores y que en vez de haber tomado una decisión acelerada de esa pandilla o tratar de jugar ese juego, que mejor hubiera hablado con una persona como haciendo conmigo y se hubiera descargado y tratar de encontrar consejos con esa persona. Yo le diría que las malas compañías no se compran en la casa, es por el colegio, y que irse con una pandilla estaría arriesgando su vida y que no solo a él le debería su fallecimiento, sino que dejaría personas una persona importante y que no es que nadie lo quiera, sino es que no lo demuestra poco. Ok, Alberto. Ok, ¿qué aprendimos de la clase de hoy? ¿Quién me quiere decir qué aprendió, Valeria? Si no, ¿cómo?